o mantenimiento físico entre las batallas. Además, los sacrificios de la guerra aumentaron el deseo de volver a encontrar los placeres de la vida, y el deporte fue considerado como algo de moderno y atractivo. El ejemplo de Alemania es especialmente relevante. En 1914, aproximadamente 200.000 personas practicaron el fútbol. Un 20% de ellas murió en el frente. En los 3 primeros años de la posguerra, a pesar de la crisis económica muy grave, la cifra sube a 1 millón de futbolistas activos. Al mismo tiempo, el deporte se considera por primera vez como objeto político importante en ciertos países. He decidido presentar aquí en primer lugar los aspectos políticos más relevantes con vista a los 2 grandes países enemigos, Francia y Alemania. Primer capítulo. Solo pocas semanas después del armisticio del 11 de noviembre, la jefatura del ejército americano en Europa se declara partidaria de una idea lanzada por la Young Men's Christian Association, YMCA, organizar lo más pronto posible un evento deportivo en París. Bajo el nombre Juegos Interaliados va a celebrarse algo que se puede calificar como Olimpiadas Militares. El programa contiene 19 deportes olímpicos y, adicionalmente, el lanzamiento de granadas de mano. Únicamente pueden participar en las competiciones los soldados o ex-soldados que combatieron en el frente para el campo de los vencedores. Los Estados Unidos desean no solamente exhibir la fuerza y la destreza de sus militares, sino también mostrar su poder político y económico a través de la organización y la financiación de un evento en terreno extranjero. Sus inversiones van hasta la construcción de un nuevo gran campo deportivo en el sureste de París, llamado Stade Pershing, con referencia al comandante supremo de las operaciones americanas en la Gran Guerra. En Francia, altas personalidades del ejército, en primer lugar el mariscal Philippe Pétain, estiman que es importante para la imagen del país tener una representación deportiva potente. Tras varias competiciones de selección, se forma la segunda delegación más grande detrás de Estados Unidos, con 253 miembros. 18 naciones participan en estos Juegos, que se celebran del 22 de junio al 6 de julio de 1919, mientras que la Conferencia de Paz entra en su fase final. Los atletas franceses, muy superiores a sus rivales europeos, consiguen casi tantas medallas como los americanos, a los cuales se enfrentan en partidos a veces marcados por una brutalidad excepcional. De manera contradictoria, estos juegos simbolizan a la vez la unidad de los vencedores de la guerra, aunque solo fuera por la ausencia forzada de los vencidos, y la nueva rivalidad entre Estados Unidos y las potencias del viejo continente. De hecho, la gran nación se encuentra, por consecuencia de la guerra, en una situación preocupante en el plano económico y demográfico. En cambio, políticamente y militarmente, Francia forma parte de las grandes potencias. Frente a estas realidades contradictorias, sus dirigentes desean transmitir una imagen de fuerza al extranjero. Algunos de ellos piensan por primera vez en el potencial representativo de equipos y atletas. En otros términos, descubren el deporte como elemento del soft power de la nación.
Según las palabras de Gastón Vidal, el director del Servicio de Educación Física y Deporte, es absolutamente imprescindible que Francia no pierda a los ojos del mundo atlético este prestigio que le ha procurado el deporte supremo, la guerra. En 1920 se establece una institución gubernamental inédita, encargada especialmente de la diplomacia deportiva. Se trata de la sección Turismo y Deporte del Service des Œuvres Françaises à l'étranger, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta sección colabora con las embajadas francesas y se pronuncia sobre la conveniencia o no de encuentros entre equipos franceses y equipos de países precisos, teniendo en cuenta la probabilidad de victoria. Participa en la financiación de giras de equipos franceses, como ya lo había hecho el Ministerio de Asuntos Exteriores cuando subvencionó el envío de una delegación francesa a los Juegos Olímpicos del verano 1920 en Amberes. Como lo vamos a ver, estos se convierten en los juegos de los ganadores de la guerra, ya que los perdedores están excluidos. El Comité Nacional de Sport, que representa a todas las federaciones deportivas oficiales de Francia, decide pocos días después del armisticio prohibir a sus deportistas la participación en competiciones a las que acudieran atletas alemanes, austriacos, húngaros, búlgaros o turcos. Ni en Francia ni en los otros países aliados la opinión pública es favorable a la presencia de los países enemigos en eventos deportivos internacionales. Es lo que va a tener en cuenta el Comité Olímpico Internacional, el COI, dirigido por el francés Pierre de Coubertin. En su primera sesión después de la guerra, en abril de 1919 en Lausanne, no solamente decide atribuir los Juegos de 1920 a una ciudad de la Bélgica hallada, en vez de pensar en Budapest, favorito antes de la guerra para la organización de estos Juegos. También se pronuncia a favor de la exclusión de Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y Turquía. Y decide que los siguientes Juegos Olímpicos se celebrarán en la capital francesa. Por su lado, los representantes de los estados aliados dentro de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, reunidos en una conferencia en Bruselas en diciembre de 1919, convienen boicotear a los imperios centrales. El miembro alemán del Comité Ejecutivo de la FIFA, Eduard Heffner, protesta contra esta actitud, pero de forma poco prometedora. En vez de recordar el principio de neutralidad política defendido hasta ahora por la FIFA, entra en el debate político. Sostiene que es falso atribuir la responsabilidad de la guerra a los alemanes. La Unión Alemana de Fútbol comenta que, cito, los países extranjeros deberían tener en alta estima lo que nuestro pueblo, y especialmente los futbolistas alemanes, han desempeñado durante la guerra. Antes de precisar que, naturalmente, no se puedan reactivar los encuentros de fútbol con los países victoriosos. De hecho, no hay ningún intento de diplomacia deportiva por parte de las instancias políticas, ni cualquier declaración de una federación deportiva alemana sobre su eventual deseo de volver a encontrar equipos o atletas de los países aliados. Al contrario, la Organización Suprema del Deporte Alemán establece como nuevo acontecimiento deportivo central los Deutsche Kampfspiele, Juegos Alemanes del Combate.
Estos se presentan como olimpiadas nacionales, limitando las pruebas que reproducen la mayoría de los deportes olímpicos exclusivamente a atletas del propio país. Se trata de poner en escena la unidad y la fuerza a la vez del movimiento deportivo y del país vencido, o, según el punto de vista de numerosos dirigentes deportivos alemanes, solamente considerar como vencido. La primera edición se celebra en 1922 en Berlín con subvenciones del Estado y del municipio. Hay que subrayar que este apoyo se realiza a pesar de un presupuesto estatal extremadamente ajustado. En todo caso, Alemania se ve incapaz de pagar en este momento las reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles, lo que provoca la ocupación de la región industrial del Ruhr por tropas francesas y belgas a partir de enero de 1923. Refiriéndose a los crímenes cometidos allí por soldados marroquíes y argelinos pertenecientes al ejército francés, Cardim, la persona más influente del movimiento deportivo y olímpico alemán, declara en el mismo año: no se puede pensar en la participación alemana en Juegos Olímpicos mientras que los negros estén en el Ruhr. Llego ahora al capítulo 2. Faltaba una parte de mi ponencia aquí en el somero. No pasa nada. Entonces ahora hablo de las intervenciones de la política francesa contra Alemania en el área del deporte. Gracias a las actitudes de las organizaciones deportivas nacionales e internacionales, el gobierno francés no necesita intervenir oficialmente en un primer momento en los asuntos del deporte internacional a través de sanciones. Sin embargo, su rechazo de toda idea de reconciliación con Alemania es tan radical que, a través de una circular firmada por el presidente du Conseil, jefe del gobierno Raymond Poincaré, en octubre de 1922, prohíbe la llegada de artistas y deportistas alemanes al territorio francés. En el año siguiente, Poincaré, en consonancia con el Ministerio de Asuntos Exteriores, da la directiva al Comité Olímpico Francés de no invitar a Alemania a los Juegos Olímpicos de 1924 en París. Pero no se encuentran tampoco en las organizaciones o en la prensa deportiva en Alemania corrientes influyentes que insistieran sobre la presencia de sus deportistas en el evento parisino. En la región reconquistada de Alsacia-Lorena, la administración francesa adopta una actitud absolutamente intransigente ante el enemigo hereditario. A partir de la entrada de sus tropas en Estrasburgo, el 22 de noviembre de 1918, se efectúa una verdadera depuración político-nacionalista. Se expulsa a todos los alemanes y alsacianos sospechosos de falta de lealtad hacia la nación francesa. En total, alrededor de 150.000 personas se ven forzados a abandonar el territorio alsaciano-loreno, dejando allí en muchos casos casi todos sus bienes. Es una expulsión un poco olvidada y muy grave. Entre otras medidas de afrancesamiento, la administración prohíbe las asociaciones deportivas en las que la presencia germánica le parece demasiado fuerte y ejerce un control político sobre la composición de las direcciones de clubes. Puede pensar evidentemente a la política de Franco.
principio del año 1922, juega a las federaciones regionales abrir sus pruebas deportivas exclusivamente a los franceses, aliados o neutrales, que no han participado desde el 11 de noviembre de 1918 a pruebas con naciones que han hecho la guerra a Francia. Hasta noviembre de 1924, los equipos locales de fútbol no pueden volver a jugar contra sus vecinos del país de Baden, con los que habían disputado múltiples partidos de liga antes de la guerra. Muy corta. Aquí sí, es fácil, gracias. Sí, eso es de la segunda partida, del segundo partido de fútbol que por fin ha podido tener lugar en Alsacia contra un equipo vecino de Alemania. Aquí se ve la parte en azul, la parte francesa, la zona controlada por los franceses alrededor del Rin. En la zona ocupada de Renania, los franceses persiguen también una política restrictiva hacia las asociaciones de gimnástica y deporte. Estas necesitan una autorización oficial por la Comisión Interaliada de Renania antes de poder retomar sus actividades. El fundamento para esta medida de vigilancia se encuentra en el Tratado de Versailles, que en su capítulo 3, titulado Reclutamiento e Instrucción Militar, declara que los clubes de deporte no se deberán ocupar de ninguna cuestión militar. La disposición de las federaciones deportivas de proponer una preparación militar a sus jóvenes adherentes se había evidenciado en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando la mayoría, entre ellas, incluida la Federación del Fútbol, se adhirió al Jungdeutschlandbund, la Unión Alemana de los Jóvenes. Esta organización, fundada en 1911 y financiada por el Ministerio de Guerra, tuvo como misión proporcionar al ejército y a la marina reclutas hábiles, bien preparados físicamente, mentalmente y moralmente. En la posguerra, las tendencias militaristas no disminuyen en el seno del deporte alemán. Al contrario, muchos de sus dirigentes estiman que la práctica deportiva puede constituir un sustituto al servicio militar obligatorio que fue suprimido en Alemania por los reglamentos del Tratado de Versailles. También comparte esta visión el organismo encargado de la educación en la región de Hessen, que está en parte ocupada por los franceses. En un decreto dirigido a finales de 1921 a los profesores de las escuelas secundarias y las comisiones escolares de las diferentes provincias, recomienda que los profesores se comprometan a participar en las asociaciones de gimnástica y propongan también a los alumnos adherirse a ellas, puesto que, cito, en una época en que nos han cerrado el acceso a la sana educación militar, nadie, y en particular el profesor, puede ignorar a estas instituciones. Las autoridades francesas en los terrenos ocupados son particularmente conscientes del estrecho vínculo que se puede establecer entre gimnástica, nacionalismo y militarismo, ya que este mecanismo se había puesto en marcha igualmente en Francia tras la derrota en la guerra de 1870-71 contra Prusia y sus aliados. Lógicamente, prohíben a las asociaciones gimnásticas de las zonas ocupadas participar en celebraciones de sus homólogos en otras partes de Alemania con vista al carácter nacionalista de estos eventos.
más de una vez prohíben totalmente la tenida de reuniones dinásticas en sus zonas. En el verano de 1921, la administración francesa retrata la demanda de autorización para una reunión dinástica con el argumento de que ciertas reuniones precedentes, celebradas en zonas ocupadas o cerca de estas, en presencia de funcionarios franceses, han servido para predicar la guerra de venganza y tener discursos despectivos. Es verdad que observadores franceses acuden sistemáticamente a las reuniones dinásticas. En la primera celebración para los primastas de toda la zona de Rheinhessen se encuentran 20 oficiales del ejército francés en las tribunas. Ahora viene la última parte conclusiva. Sí. Titulada Una cultura del voto. La suspicacia francesa hacia las federaciones gimnásticas y deportivas alemanas tenía fundamentos. Es cierto que estas federaciones, con su nacionalismo fuertemente marcado por la idea de grandeza, sino de supremacía legítima de Alemania y su falta de distancia referente a conflictos bélicos, contribuyeron a la fuerza de los corrientes revanchistas y militaristas de la sociedad alemana. Estas mismas federaciones iban a incorporarse más tarde con mucha facilidad al sistema nacional socialista. El movimiento deportivo burgués en Francia expresó también, de manera particularmente intensa en la inmediata posguerra, su profundo compromiso con la patria y los territorios alsacianos y lorenés que había perdido la patria en 1871. Una de las preocupaciones de la sección de fútbol de la Unión Deportiva Francesa en las primeras semanas después del armisticio fue la organización de un partido de ida y vuelta entre su selección y una selección de Alsacia, mientras que las dos federaciones de fútbol nacionales se ocupó de la organización de una Copa de las Regiones Liberadas. El fundador del Tour de France y director del diario deportivo Lotto, Henri Desgrange, anunció desde el 18 de noviembre con el grito de alegría a Strasbourg que la siguiente edición del Tour en junio de 1919 iba a tener naturalmente etapas en la región reconquistada. En el pasado, Desgrange se había ya servido varias veces de su diario para expresar su profundo odio de los alemanes. No fue un caso singular. Entonces no se podía esperar que en la esfera deportiva vinieran iniciativas pioneras para el establecimiento de relaciones normales entre Francia y Alemania, por no hablar de relaciones amistosas. En breve, el deporte se presentó por primera vez en estos años como prórroga de las relaciones internacionales oficiales. Sus principales representantes estuvieron lejos de establecer, en la situación especial de posguerra, un espacio deportivo realmente neutro. Esta postura se explica, entre otros, por la relevancia social que el deporte estaba obteniendo justamente a partir de la salida de guerra. En el tiempo limitado no puedo hablar de otros aspectos o no mencionar el movimiento deportivo obrero que adoptó otras actitudes, ni del aspecto importante de memoria. Justo quiero dar un ejemplo. En el fin de la Guerra Civil de España, hace 80 años, se disolvió el famoso equipo Euskadi, aquí en el estado de Leningrado, que defendió la bandera vasca, así como las ideas republicanas durante toda la guerra, en el marco de una gira internacional muy larga.
A pesar de la popularidad de esta historia, relatada más de una vez por los medios de comunicación locales, el gobierno vasco ha rechazado la idea de un evento memorial oficial. En cambio, eso se ha realizado en Cuba. Espero que pueda conversar tal vez con los numerosos participantes del País Vasco sobre este hecho. Le pregunta claramente ¿por qué? Bueno, gracias por